Y número 459. Dice, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar, fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Y número 459. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora queremos buscar tu presencia, Señor, para darte las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por habernos guardado en el transcurso de este día, de habernos brindado tu protección divina. Te damos las gracias porque en esta noche estamos en este lugar donde tú has escogido para que su pueblo se reúna con el propósito de anunciar el Evangelio. Te damos las gracias, Padre, por tu infinito amor manifestado en la persona amada de Jesucristo, tu Hijo, quien tú lo diste, lo entregaste por el puro afecto de tu amor hacia nosotros. Deseamos darte las gracias por cada uno de los que nos encontramos aquí en esta noche. Deseamos rogarte, Señor, que tú a través del Espíritu Santo de Dios te encargues de guiar y dirigir el culto desde el principio y hasta el terminal, no dejando de rogarte por algún hermano o hermana o alguna persona que haya sido invitada para venir al culto, que tú les traigas con todo bien. Deseamos pues, Señor, encomendarnos en tus manos
rogándote que la presencia del Espíritu Santo se encargue de guiar, de dirigir el culto desde el principio y hasta el terminal. Nos encomendamos, Padre, nos ponemos en tu mano, amado Dios, dándote la gracia por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué te parece? Cantemos con la ayuda, leamos con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leerme ahora en el libro de San Marcos, capítulo 15, empezando desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había ahí uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿quién? Pilato le respondió diciendo: ¿queréis a quien suerte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato le decía: ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. A mí particularmente me llama la atención poderosamente esta escritura, porque aquí vemos algo muy importante, donde miramos que el Señor Jesucristo fue llevado muy de mañana a ser entregado a Pilato. Tuvo toda la noche en vela el Señor Jesucristo allí, delante de los guardias que lo tenían custodiado, y me llama la atención que muy de mañana, teniendo consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí vemos prácticamente toda la jerarquía religiosa, prácticamente haciendo un juicio ilegal en contra del Señor. Los judíos, los sacerdotes, los escribas, todos se unieron y juzgaron al Señor. Y me llama la atención que estos hombres llevaron al Señor Jesús a Pilato y le llevaron atado. Le llevaron atado como un cruel y vil ladrón.
Es increíble que el Señor, siendo rey, siendo el Dios encarnado en forma humana, siendo que tenía autoridad y poder sobre todas las cosas, se dejó prácticamente tomar y ser entregado a estas personas que él sabía lo que le iban a hacer. Pero me llama la atención, hermanas y hermanos, y amigos que están aquí con nosotros, que cuando Pilato interrogó al Señor, cuando Pilato vio que los escribas, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes le estaban hostigando, le estaban poniendo contra la espada y la pared, haciendo acusaciones falsas. Pilato le preguntó y le dijo que, mira, ¿cuántas cosas te acusan? No responde nada. Y el Señor, impresionantemente, se quedó callado. Y esto fue algo que impactó poderosamente a Pilato. Pilato vio que este hombre sabía que este hombre era inocente, sabía que este ser no había hecho absolutamente nada que pudiera ser causa de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos pedían que el Señor fuese crucificado. Me llama la atención de que el Señor fue atado, llevado delante de Pilato, puesto delante de ellos, lo acusaban de una manera incorrecta, lo juzgaron incorrectamente, pero qué impresionante ver que el Señor, aunque tenía poder y autoridad para ligarse o soltarse de ellos, no lo hizo. Sencillamente, amigos y amigas que en esta noche nos visita y nos acompaña, porque Él nos amaba. La Biblia nos enseña que en esto consiste el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pero me llama la atención aún más todavía, cuando seguimos leyendo el relato, ¿verdad? Que aquí vemos una costumbre que tenían los romanos judíos. En el día de la Pascua soltaban un preso cualquiera que ellos eligieran. Me llama la atención que dice aquí el versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Aquí hay una gran diferencia en dos personajes, en el Señor y en Barrabás. Aquí vemos la diferencia de un hombre que era completamente justo, que nunca había hecho maldad, que nunca había hecho, no había habido engaño en su boca, que era santo, inmensamente santo. Y aquí vemos la contraparte de otro personaje, como lo era Barrabás. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso, con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, este hombre Barrabás era un revoltoso, era un ladrón, habían cometido homicidio y estaba en ese lugar, iba a ser ese hombre, iba a ser también castigado. Posiblemente este hombre iba a ir a la cruz como los otros dos que estaban con él, o como los otros dos que iban a ser crucificados. Me llama la atención que cuando vemos aquí, y viendo la multitud, Pilato se presentó delante de la multitud, aquí estaba Jesús y estaba Barrabás. Cuando Pilato le preguntó, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el rey de los judíos? Y ellos, sin pensarlo dos veces, empezaron a pedir
que Barrabás sea suelto y que el Señor sea crucificado. Ahora, Pilato sabía que este hombre era completamente inocente. Pilato sabía que este hombre nunca había hecho nada injusto, que era santo. Dice aquí la Sagrada Escritura, ¿por qué? Versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud que le soltaran a Barrabás. Respondiendo Pilato otra vez le dijo, ¿qué pues queréis que haga? ¿Qué pues queréis que haga con el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato decía, ¿qué pues mal ha hecho? Pilato sabía que el Señor era completamente inocente. Nunca los cargos que le estaban poniendo sobre él eran cargos que no eran ciertos, que eran en injusticia y que le estaban condenando ilegalmente. Dice Pilato, ¿qué pues mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer, le entregó a Jesús después de azotarle para ser crucificado. Figúrense ustedes. Cuando uno analiza la vida del Señor, y cuando uno analiza la vida de este hombre Barrabás, uno saca la conclusión de que la cruz que llevó el Señor, esa cruz no le pertenecía a él. Esa cruz, en quien iba a ser crucificado en esa cruz, iba a ser Barrabás. Porque Barrabás ya estaba sentenciado para ser castigado de esa manera. Ahora uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre Barrabás, un asesino, una persona que llevaba una vida completamente desordenada, que era un pecador, fuera puesto en libertad y que el Señor tomara el lugar de ese hombre? Y uno saca conclusión y piensa que el Señor tomó el lugar suyo y el lugar mío en el altar de la cruz. Aquí vemos que Pilato, cuando tomó la determinación de entregar al Señor, primero le azotó. Primero le azotó. Después que le azotó, lo entregó. Y nosotros vemos más abajo otra escena todavía más cruel. Pero no quiero leer todavía esa escena, donde nosotros vemos que el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, aquel que era santo e inocente, tomó el lugar suyo y el lugar mío en la cruz del Calvario. Es impresionante considerar que él, que nunca hizo maldad, que nunca hizo pecado, que era santo e inocente, tomó el lugar suyo y el lugar mío en la cruz del Calvario. El Señor murió en la cruz del Calvario. Allí sus manos y sus pies fueron traspasados con los clavos. Sus sienes fueron coronadas con una corona de espinas. Su cuerpo fue de tal manera azotado que no había en él parecer ni hermosura. Por eso es que nosotros vemos más adelante que cuando el Señor va a tomar la cruz, que era una cruz demasiado grande, ¿verdad? Porque no era para él, era para Barrabás. No podía, porque sus fuerzas eran limitadas, porque había sido primero azotado. ¿Usted me entiende? El Señor primero fue azotado antes de ir a la cruz del Calvario. Fue vilmente su rostro escupido, fue su rostro desnudado, fue prácticamente delante de aquellos hombres, fue completamente, uno se queda sorprendido al considerar que el Señor fue
desechado, que el Señor se burlaron de él, que lo menospreciaron. Y aquel que le dijo a su discípulo, cuando Pedro sacó la espada para defender, que le quitó la oreja al criado del sumo sacerdote, él le dijo que metiera su espada en su vaina, porque él tenía poder para pedir a su padre 12 legiones de ángeles que vinieran a socorrer y vendrían. Pero no lo hizo, por la sencilla razón de que él nos amaba. Como nos amaba tanto que él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía en el altar de la cruz. Su sangre que él derramó allí, esa sangre nos limpia de todo pecado. Él tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Él tomó el lugar de Barrabás, pero también tomó mi lugar. También tomó su lugar en la cruz de Calvario. Él llevó en su cuerpo el pecado y la maldad de todos nosotros. Impresionante aquel que nunca hizo maldad, aquel que era santo, aquel que era más sublime que los cielos, tuvo que tomar el lugar que a nosotros nos correspondía en el altar de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque este lugar que está aquí, en sentido figurado, que es el lugar, el lago de fuego, él sabía que ese lugar existía. Y la única manera de que Dios pudiera liberar al hombre y a la humanidad de ese castigo eterno era única y exclusivamente por la obediencia de ese ser impresionante, que tomó el lugar que a nosotros nos correspondía en el altar de la cruz para que nosotros fuéramos libertados de la condenación eterna. Ojalá usted en esta noche pueda comprender esa gran realidad y pueda creer y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de verle en el culto, escuchando la palabra de Dios. Vamos a cantar 3 estrofas del himno 529. La segunda estrofa dice: a los peores Él salvará, como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna dará el Señor. Vamos a cantar la primera, segunda y última del himno 529. Mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo él pagó. Quien le reciba no temerá, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. A los peores Él salvará, como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna dará el Señor. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. El juicio viene, allí estarás, si le rechazas
casas tristes saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre ve que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios verá con favor. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 11. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe algo, amigo? Dios, a través del Evangelio, Él habla al hombre. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habla al hombre a través del mensaje del Evangelio. Pero Dios también, a través del mensaje del Evangelio, llama al hombre. Y le llama al arrepentimiento. Ese es el llamado que Dios te hace a ti, amigo, que aún no tienes a Cristo en el corazón, que aún no eres salvo, que aún tu nombre no está inscrito en los cielos. Él llama al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Pero Dios también dice la Biblia que a través del Evangelio Él ruega al hombre. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire esa expresión que dice allí, como si Dios rogase. Pero sabe, amigo, Dios también a través del Evangelio, Él advierte al hombre. Y en esta noche quisiéramos hacer hincapié en algunas cosas en que Dios advierte al ser humano. Hemos leído, amigo, el último libro de la Biblia. Con este libro se cerró toda la palabra de Dios. Este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Dios está mostrando al hombre las cosas que han de suceder pronto. Y Él varias veces en este libro manda al escritor, a Juan el apóstol, le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que está escrito aquí, amigo, que aún no se ha cumplido, tenga por cierto
que se ha de cumplir cabalmente. Y sabe, amigo, aquí vemos al apóstol Juan, dice, y vi un gran trono blanco. Lo primero que asombra es la descripción de este trono. ¿Cómo era el trono? Grande. ¿De qué color era el trono? Blanco. ¿Sabe, amigo? El color blanco en la Biblia nos habla de pureza. El color blanco en la Biblia nos habla de santidad. Pero el color blanco en la Biblia, y lo vemos aquí, nos habla de una perfecta justicia. Y ese es el tenor aquí. El apóstol Juan ve un gran trono blanco. Un gran trono blanco. En ese tribunal se va a impartir la verdadera justicia de Dios. Sabes, en este mundo que nosotros vivimos, ¿sabe qué se observa bastante? Se observa mucha injusticia. Aquel que tiene dinero puede comprar a los más grandes jueces. Aquellos poderosos no rinden cuenta ante la justicia. Pero sabe, aquí vemos un gran trono blanco en donde el juez no recibe soborno. Hace aproximadamente 30 años fue noticia mundial un deportista élite llamado O.J. Simpson. Un hombre muy famoso, no solamente era deportista, era actor. Había actuado en varias películas. Tenía mucho dinero. Y aquel hombre mató a su mujer por celos. ¿Y sabe algo? Fue declarado inocente en el tribunal. Compró la justicia. Compró al juez. Pero ¿sabe algo, amigo? En este gran trono blanco no va a suceder eso. Dios dice en su palabra, ay del que condena al impío. Y hay del que justifica, hay del que condena al justo y hay del que justifica al impío. Pero aquí está un gran trono blanco y dice la palabra de Dios que él vio a los muertos grandes y pequeños. Aquí no nos habla de estatura, amigo. Aquí no nos habla de uno que era grande en estatura y uno que era pequeñito, que sufría de enanismo. Aquí tampoco nos está hablando acerca de edad. Grande, un señor bien mayor y pequeño, un niñito. No, aquí nos está hablando de posición. Aquellos que fueron grandes en este mundo y aquellos que fueron pequeños en este mundo, quizás esclavos, siervos, van a comparecer ante Dios. Apreciado oyente, sabe, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Un día el hombre se va a parar enfrente de ese gran trono blanco. Y dice la palabra de Dios que se abrieron, por lo menos se abrieron 3 libros. 3 libros. Hay un libro que se va a abrir ese día. Este libro que usted ve aquí, la Biblia. La Biblia se va a abrir en el juicio del gran trono blanco. Se va a abrir otro libro, el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios dice que todo verdadero salvado, todo verdadero creyente tiene inscrito su nombre en los cielos. Mi nombre fue inscrito en los cielos el 31 de enero del año 2005. El 8 de agosto del año 79 fui inscrito en el libro de los cielos, fue inscrito el nombre de mi Padre. Y así cada verdadero creyente tiene un día en que su nombre fue inscrito en los cielos.
en ese libro de la vida del Cordero. Pero otro libro que se va a abrir allí en esa ocasión va a ser el libro de las obras. Se va a mostrar al ser humano todo lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sabe, apreciado oyente, dice la palabra de Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apreciado oyente, esto es un mensaje de advertencia. Dios en esta noche te dice a ti, si tú continúas en ese camino del pecado, en ese camino del error, apreciado oyente, tú vas a tener que dar un día cuenta ante Dios y se te abrirán los libros y esa palabra que hoy se te anuncia, hoy no se te anuncia juicio a ti, hoy se te anuncia salvación. Ese que un día va a ser, se va a sentar en ese gran trono blanco como juez, es el mismo que te estamos anunciando, Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz, en el Calvario, para salvar al más vil pecador. Hemos cantado, a los peores Él salvará. Como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador. Vida eterna dará el Señor. Hoy Cristo quiere salvarte. Hoy Él quiere ser tu Salvador, apreciado oyente. Él quiere darte vida eterna y vida en abundancia para que tú no pases por ese juicio, para que tu alma no sea lanzada. Dice que esa es la resurrección segunda. El hombre en cuerpo, alma y espíritu va a ser lanzado en el lago de fuego. ¿Sabe algo, apreciado oyente? Cristo en la cruz, Él sufrió lo que una persona eternamente va a sufrir en el infierno. Él lo sufrió allí para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por eso, apreciado oyente, te animamos a creer en el Señor. En esta noche, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de una noticia grata para tu alma. Que el Señor murió en la cruz para salvarte a ti de todos tus pecados. En Él hay perdón de pecados, dice la palabra de Dios. En Él hay redención. En Él hay vida eterna. Él puede salvar al más vil pecador. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que arrepentirte y clamar al Señor por el perdón de tu alma. No dejes, apreciado oyente, que el que hoy te anunciamos como Salvador, un día se convierta en tu juez. ¿Sabe? Hay una historia que sucedió en la vida real en el siglo XX, allá en Irlanda. Un hombre fue llamado a un tribunal. Quien estaba como juez era una mujer, una jueza. Y aquel hombre que fue llamado para ser sentenciado por homicidio, aquel hombre no quería levantar su cabeza al ver la jueza. Y aquel hombre, cuando se le dio la palabra para que hablara, él sencillamente se dirigió a la jueza: señora jueza, ¿usted se acuerda de mí? Hace más de 20 años yo sufrí un accidente de tráfico y yo estaba a punto de morir y usted esa noche me salvó. Y aquella jueza dice: sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de esa noche en que yo te salvé de la muerte. Pero ¿sabes algo, fulano de tal? Ese día yo te salvé, pero hoy yo soy tu juez y tú vas a ir a la cárcel. Apreciado oyente, hoy Cristo quiere salvarte.
Hoy Él te llama para que tú le alcances, le recibas como tu Salvador personal. Preciado oyente, no permitas que ese día, el día del juicio final, te encuentres tú y donde escucharás aquella sentencia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor te ayude. Ojalá tú escapes de esa condenación bien merecida, recibiendo a aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre y que al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos y que hoy te puede salvar. Que el Señor te ayude y que Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando 2 estrofas del himno 44, la tercera y la cuarta. La cuarta dice: los engañados de Satán tendrán un triste fin, el fuego eterno de dolor, el lloro y el gemir. La tercera y la cuarta estrofa del himno 44. Los engañados de Satán tendrán un triste fin, el fuego eterno del dolor, el dolor y el gemir. La paga del pecado muerte es, muerte es. La paga del pecado muerte es, muerte es. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Leamos en Efesios capítulo 1. Carta a los Efesios capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1. Bendito sea, versículo 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha, santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Una referencia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1,
versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a dejar hasta allí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Como hemos leído en otras ocasiones, incluyendo el día de ayer, esta porción nos muestra cómo Dios ha venido desplegando un plan perfecto, un plan glorioso y eterno. Y dice que Él, todo lo que ha acontecido es por el puro designio de su voluntad. Y si nosotros tenemos oportunidad de acercarnos a Él, siendo personas que hemos pecado, que hemos transgredido su palabra, que le hemos ofendido y que, como ha sido expresado, lo único que merecemos es la condenación eterna, pero Él, por el puro afecto de su voluntad, ha abierto una posibilidad para que el ser humano pueda llegarse a Él y pueda escapar de la condenación eterna. Y Él sabía, como decíamos en el día de ayer, que el Señor Jesucristo tenía que venir a este mundo para hacer esto. Él tenía también entendimiento en su omnisciencia que el pecado sería introducido en el mundo. Pero inmediatamente que se introdujo el pecado, Él dio la promesa, porque ya había dispuesto esto antes de la fundación del mundo. Él no quiere la muerte del que muere, pero Él quiere que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él quiere que la persona que se acerca a Él lo haga con plenitud de convicción y fe en Él. Y por eso Él da la oportunidad de salvación. En Él hay provisión para salvar a toda la humanidad. La obra de Cristo es plena, absoluta, y puede dar salvación a todo ser humano, pero no es un acto que Él va a obligar que suceda. Así Él también ha dado libertad a los seres humanos de tomar su decisión. En pocas palabras, depende del ser humano el poder apropiarse de la salvación. Allí está la oferta, ahí está la salvación. Es como una persona que está enferma y está el medicamento allí delante de él. Él tomará la decisión si toma el medicamento y se lo aplica para poder sanarse de su mal, o sencillamente ignorar aquella medicina y morir sencillamente por negarse a recibir aquel proceso de sanación que le puede dar aquel medicamento. Es la decisión de cada ser humano. Ahora, dentro de lo que Él nos expresa aquí, el apóstol Pablo, él dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él está hablando de aquí de una elección para sí. Él eligió a todos aquellos que creen en Cristo para adoptarlo como sus hijos, como aquí es expresado, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos. Él determinó no solamente salvar al ser humano. El escritor a los Hebreos nos muestra cómo Dios tomó la decisión y se acercó a nosotros. Él dice allí, no fue tras la redención de los ángeles caídos, no, fue tras la redención de los hijos de Adán. Él determinó venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él, para ello, tomó forma de hombre, semejante a cualquiera de nosotros, pero sin pecado, carne y sangre.
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, porque era necesario que Él pagara la deuda de nuestro pecado. Para poder Él acercarnos a Dios, Él debía de morir. En la carta a los Romanos Él explica más detalladamente esto. El apóstol Pablo nos muestra cómo al morir Cristo pagó la deuda. La paga del pecado es muerte. Y Él murió por nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que cuando un corazón se arrepiente y recibe a Cristo, la justicia que fue pagada allí, la ira de Dios que descendió sobre Cristo quedó saciada, y aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador es beneficiario de esa justicia. Pero no solamente logra el perdón de sus pecados, sino que dice allí también el apóstol Pablo a los romanos, que cuando Cristo resucitó, mostró públicamente que no solamente la persona que se acerca a Él alcanza perdón, sino que también alcanza justificación. Dios mostró en la resurrección de Cristo que Él había quedado satisfecho plena y absolutamente. Y el que se acerca a Él, el que le recibe como Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Pero usted ve aquí en la carta que hay un corazoncito aquí quebrantado, negro, pero cuando pasa por la cruz, Él es santificado, es limpio. Dios lo ve como que si nunca hubiera pecado. ¿Cómo se da esto? Porque nos ve a través de Cristo, y como Cristo es sin pecado, Él nos ve así, sin pecado. Él hizo perfectos para siempre a los santificados, nos santificó para siempre, nos hizo santos para Dios. Por eso es que dice aquí, nos escogió para sí, nos eligió para sí. Dice que a estos que llamó, a estos también justificó y a estos también santificó. Nos hizo santos para Él. Y hay algo superior. Nos salvó, nos perdonó, nos justificó, nos santificó, pero también dice aquí que nos adoptó como sus hijos. Nos hizo hijos. Dice que a fin de llevar muchos hijos a la gloria, Cristo murió por nuestros pecados. Como dice aquí, para decirlo textualmente, en el puro afecto de su voluntad, en amor, Él nos hizo aceptos en el amado, y nos hizo aceptos haciéndonos sus hijos. Dios nos hizo hijos de Dios. El mundo muchas veces dice que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero eso no es lo que dice Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Son aquellos que son perdonados, salvados, justificados, santificados, y ya siendo santos para Él, pueden acercarse a Él plenamente, no como cualquier otro, sino como un hijo. Alguien cercano, parte integral de Él, nos santificó para hacernos sus hijos. Dice allí el apóstol Juan que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me llama mucho la atención esa expresión allí, potestad. Es autoridad. Fíjense que la expresión que utiliza allí el apóstol, recuerde que esto fue escrito originalmente en griego,
es una palabra griega que significa la influencia delegada de autoridad, jurisdiccional de poder. La potestad aquí significa poder, autoridad plena. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha declarado así a todos los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Quiere decir que solamente los que tienen esto son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y Él aclara. Él dice, los cuales no son engendrados de sangre. No es por linaje. No es por linaje. Quiere decir que si su papá es creyente, eso no quiere decir que usted sea hijo de Dios. No es por linaje. No se transfiere por la sangre. Porque es un acto personal. La salvación es un acto personalísimo, como dicen los abogados. Es algo indelegable. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y aclarar su deuda con Dios, arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo como Señor y Salvador, como la única fuente por la cual usted puede ser salvo. No es algo que se obtiene por linaje, dice, ni voluntad de carne. No se transfiere, no es que mi esposa es creyente y yo también lo soy cuando me uno en él. No se transfiere. Y tampoco dice que es por voluntad de varón, así como hacían los reyes, ¿no? Yo lo declaro a usted sir de la corona y tal, y empezaban así. Y todavía en el ambiente del Estado, lo declaramos, usted es ministro ahora. Usted no sé qué cosa, usted lo juramentamos como alcalde, como que no, aquí no podemos, no, yo lo declaro usted hijo de Dios. No, señor. No es así, no es voluntad de varón, es de Dios. Y Dios ha dicho cómo es. Aquel que se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, tiene salvación y vida eterna. Y es hecho hijo de Dios. Así lo declara aquí. Y vemos cómo el apóstol Pablo nos dice aquí que este es un acto de adopción. Un acto de adopción por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Que si Él no hubiera querido, todos vamos al infierno. Porque eso es lo que merecen nuestros hechos. Pero Él quiso. ¿Por qué? En amor. En amor. Nos amó. Nos amó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios muestra su amor. Dio lo más sublime del cielo para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y dice aquí que nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Por más nada. No hay más nada, no hay mérito alguno. Por el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y Él declara, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Recuerde que Él está escribiendo aquí a personas que ya son creyentes, que ya tomaron su decisión por Cristo. Por eso es que Él habla aquí el acto de conversión como un acto pasado. Pero si usted todavía no ha tomado su decisión, este evangelio todavía no es el evangelio de su salvación. Mire, una persona que, como hemos escuchado, termine aquí en este lugar, el evangelio no es de salvación, es de condenación. Porque la palabra que ha sido anunciada y que la persona rechaza hoy es para su perdición.
y su condenación. Porque allí en el trono blanco se va a mostrar las oportunidades que tuvo de ser salvo y despreció la palabra de Dios. Y eternamente aquí en el lago de fuego vendrá a la memoria constantemente todas las veces que pudo ser salvo y lo rechazó. Porque dice que el gusano de ellos no muere, allí la conciencia remordiendo eternamente todas las oportunidades, pero las despreció, amando más a este mundo. Dice que rechazando la verdad. Pero él dice aquí, ojalá que no sea usted para sí esto, sino que sea como para los de Éfeso, que este evangelio, esta palabra de verdad, sea el evangelio de su salvación. Que usted tome su decisión por Cristo. Y como dice aquí, y habiendo creído en Él, poner su confianza en Él, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué maravilla! Dice que esa es las arras de nuestra herencia. ¿Sabe cómo somos confirmados nosotros los creyentes de que somos herederos y coherederos con Cristo? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guía, Él nos ayuda. Y Él es el que nos permite nosotros poder enderezarnos cuando nos desviamos. Algunos dicen, es que yo no puedo ser evangélico, porque es que yo no puedo hacer esto o lo otro. No, que nadie puede. Nadie puede. El único que puede es Dios y nos ha dado su Santo Espíritu para guiarnos. Dice que Él gime dentro de nosotros. Él nos enseña hasta orar. Nos guía. Y el creyente lo único que tiene que ponerse en las manos de Él y obedecer la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hará la obra. Él toma la palabra de Dios y nos va guiando. Esas son las arras de nuestra herencia para la alabanza de su gloria. Por último, Él dice, porque por gracia sois salvos. Ya hemos visto, es algo que no merecemos, es por gracia. Dice, por medio de la fe. Es una toma de decisión. Es una decisión que usted tiene que tomar. Es un acto de fe. Es una toma de decisión. Y dice, no, pero es que yo quiero ver más, yo que no, tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión. Después que uno toma la decisión, que pues es que uno empieza a ver que está ciego por el pecado. Es un acto de fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces allí está delante de usted la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva. Que el Señor te ayude y prospere su palabra. Padre, te damos las gracias por el amor magnífico del Señor Jesucristo. Te damos las gracias que Él estuvo dispuesto a venir a este mundo, ir a la cruz, sufrir el infierno para poder darnos salvación y vida eterna. Te damos las gracias. No llegamos a entender la magnitud de este amor, la grandeza, la gloria de este amor tan sublime que estuvo dispuesto a morir por nosotros viles pecadores. Te damos las gracias que hoy todavía hay oportunidad para aquel que está en el pecado de ser lavado, de ser redimido, de recibir a Cristo como su Señor y poder ser santificado y ser hecho hijo de Dios. Pedimos que la palabra sembrada obre en cada uno de los que la han escuchado y que no sean rebeldes al llamado, sino que obedezcan a la salvación. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal, ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 408.
El himno 408 dice: gracia, perdón y paz consigue el pecador, y a Jesús contrito pide su compasión y amor. Cantemos el himno 408 y luego escucharemos algunos anuncios. Gracia, perdón y paz consigue el pecador, que a Jesús contigo pide su compasión y amor. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, el que ofrece solas. Gracias sin límite y gratuidad, Cristo nos da. Y en la tentación y prueba, su brazo nos tendrá. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, el que ofrece solas. Dulce perdona alma y piedad, Cristo dará. Si al Salvador con fe sincera, por vida cumplirá. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, el que ofrece solas.